Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana Azurduy. Ella fue una mujer que luchó por la independencia del virreinato de Río de la Plata y se convirtió en una gran heroína latinoamericana, siendo hoy en día aún recordada y admirada. También pasó a la historia siendo la libertadora de Bolivia. Esta biografía está realizada por petición de Yumani, Cristian García, Verónica Cerdán, Laura Martini, María Medina, Daniela Rocío Sordini, Cintia Cumeip y Martín Tello. También quisiera saludar a Pedro Abelardo y felicitar por su cumpleaños a Hanna Teutli, Vero G, Mari Andreu Santiago y Gilbert Soto Morales, a los cuales les deseo muchas felicidades. Juana Azurduy Bermúdez nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, cerca de Chuquisaca, en el Virreinato de Río de la Plata, actualmente Bolivia. Fue hija de Matías Azurduy y de la esposa de este, una mujer mestiza llamada Eulalia Bermúdez. Se cree que el matrimonio tuvo 3 hijos, siendo Juana la hija primogénita, aunque también tendría 2 hermanos menores, Blas, que moriría durante la infancia, y su hermana pequeña, Rosalía. A la falta de un hijo varón, Juana fue educada como un muchacho, vistiendo ropajes de hombre, adquiriendo así bastante comportamientos masculinos. Su padre tenía distintas propiedades, dando una buena estabilidad económica a su familia. Es por eso que Juana fue educada como un varón, para que ella pudiera llevar todas aquellas propiedades a la muerte de su progenitor. Juana disfrutaría durante algunos años de su infancia. Solía jugar en los campos con otros niños y estuvo muy unida a su madre, la cual le enseñaría a hablar la lengua quechua. La niña también era muy curiosa y le gustaba pararse a hablar con todo el mundo, sobre todo con los campesinos de la zona. De su padre aprendió a montar a caballo, volviéndose una auténtica amazona, aprendiendo a guardar el equilibrio y a galopar desde bien pequeña. Cuando tenía 7 años, quedó huérfana de ambos padres, pasando a estar bajo el cuidado de su tía paterna, aunque a esta y a su marido solo le interesaban las propiedades de sus sobrinas. Juana empezó a desarrollar un carácter muy rebelde desde la muerte de sus padres. Ella no se encontraba a gusto con sus tíos y llegó a enfrentarse a ellos en más de una ocasión. Su hermana Rosalía sí mantendría una buena relación con estos, al ser más pequeña y de carácter más tranquilo y sumiso, pero las peleas con Juana eran a diario, así que al final se decidió enviarla a un convento. La muchacha aceptó ingresar en este sitio, ya que quería perder de vista a sus tíos, ingresando en el convento a la edad de 12 años, pero la vida entre aquellos muros no fue como esperaba. Además, ella no había nacido para ser monja, así que 5 años más tarde fue expulsada allí por su carácter inquieto y por su rebeldía. Cuando la joven regresó a casa de sus tíos, ya tenía 17 años y las discusiones volvieron a estar a la orden del día, llegando a ser una convivencia bastante difícil entre ellos, así que decidió instalarse sola en la casa en la que había vivido con sus padres. Poco a poco empezó a llevar la administración de las propiedades heredadas de su progenitor. Por aquel entonces, Juana volvió a ser feliz, era completamente libre y no tenía que dar explicaciones a nadie. Un día, la joven se disponía a salir de su casa para visitar a una vecina enferma y se encontró con su vecino de al lado, Manuel Asensio. Los Padilla y los Azurduy habían sido vecinos de toda la vida y habían tenido siempre muy buenas relaciones. Tras el primer encuentro, tras mucho tiempo sin verse, Manuel empezó a cortejar a la joven y acabaron comprometiéndose. Muchos historiadores creen que el reencuentro entre los jóvenes no fue casual. Posiblemente la familia Padilla controlara los pasos de Juana para que hubiera un reencuentro premeditado.
ya que ella era una mujer casadera muy interesante al haber heredado tantas propiedades de su padre. En el año 1805, la pareja se casó. Ella tenía 25 años en el momento de la unión y él 30. Nada más casarse, el matrimonio se dedicó a la búsqueda de hijos, llegando a tener un total de 5. Juana dejó la administración de sus propiedades a su marido, mientras ella se dedicaba por completo a la labor de ser madre. El matrimonio compartía la misma forma de pensar e ideas. Además, disfrutaban de largas charlas, debatiendo sobre distintos temas, en especial de política, ya que Manuel quería dedicarse a esta, pero como era criollo, no podía y lo tenía mucho más difícil. En mayo de 1809 se llevó a cabo la revolución de Chuquisaca. El matrimonio y sus hijos formaron parte de este levantamiento. La familia participó muy activamente contra los realistas, mostrando así sus ideas independentistas. En el año 1811 se libró la batalla de Huaki y el matrimonio perdió gran parte de sus tierras y propiedades, así que Juana intentó refugiarse con sus hijos en un lugar seguro, pero fue descubierta y arrestada. El motivo de su arresto era para que su marido fuera en su busca para liberarla y así arrestarlo a él también, ya que era conocido por participar en levantamientos y por sus ideas políticas. Al poco de ser encarcelada, Juana se armó de valor y asesinó a varios de sus carceleros, consiguiendo escapar con sus hijos de aquel lugar. Fuera de aquel edificio se encontraba su marido con varios caballos, y la familia entera huyó de allí rápidamente. Tras la huida, el matrimonio se unió a las guerrillas que luchaban contra el bando realista. La familia llegó a un campamento militar donde sus hijos jugarían entre heridos y armas, pero un día sus vástagos se enfermaron debido a la malaria, del frío y de la hambruna, y todos fallecieron. La muerte de estos niños fue un duro golpe para el matrimonio y cambiaría gravemente el carácter de ambos, volviéndose unas personas con mucha sed de venganza, ya que culpaban a los realistas de la enfermedad y muerte de sus hijos. Tras la muerte de sus vástagos, Juana volvió a quedarse embarazada. Ella continuaba en los campamentos militares, ayudando en todo lo que hacía falta, y su marido mientras tanto se dedicaba a participar en las misiones contra el bando enemigo. Juana alumbraría a su última hija en la orilla de un río, muy cerca de una batalla. Una vez recuperada del parto, ella volvió a sus quehaceres, incluso se puso a la cabeza del reparto de víveres entre los campamentos que luchaban por la independencia. Pocos días después de dar a luz, mientras transportaban los víveres, fue traicionada por los hombres que la acompañaban e intentaron asesinarla. Juana se percató de las intenciones de sus acompañantes. Además, ella llevaba a su hija recién nacida consigo, así que obligó a su montura a meterse en un río caudaloso de fuertes y violentas corrientes. Milagrosamente, ella llegaría junto a su hija al otro lado de la orilla, salvándose así de ser asesinadas. Tras salvar su vida, Juana se reencontró con su marido. Manuel Asensio vio por primera vez a su hija y le pusieron el nombre de Luisa. Después, esta fue entregada a una mujer de confianza para que la criase, alejándola así de la violencia y de una posible muerte. El matrimonio estaba bajo el mando de Manuel Belgrano y tuvieron una gran relación con él. Incluso Juana le entregaría una serie de escritos que le ayudarían al general en sus tácticas militares. La pareja fue de gran ayuda para Belgrano y éste valoró mucho sus acciones, así que obsequió a Juana con un sable, el cual ella usaría siempre en todas sus batallas. Pero su lucha por la independencia sufrió un gran revés cuando fueron derrotadas las tropas del general Belgrano en la batalla de Ayohuma, quedándose muy debilitados ante el bando enemigo.
Un día, el bando realista aprovechó la debilidad de los independentistas y atacaron distintos campamentos de los guerrilleros, asesinando a bastantes hombres, tanto con sus armas como a golpes. Con este ataque falleció Juan Hualparrimachi, un poeta boliviano que era amigo y compañero del matrimonio. Juana enfureció mucho por la masacre y por la muerte de su gran amigo, planeando así contraatacar. Así que se puso al frente de un pequeño grupo de hombres y de mujeres y juntos atacaron un campamento realista, apoderándose de sus fusiles. Seguidamente atacó el cerro de Potosí, siendo completo éxito este contraataque. Por ello recibió el rango de teniente coronel. El 14 de noviembre de 1816, el matrimonio participó en la batalla de La Laguna, pero Juana fue herida durante este conflicto. Cuando su marido se enteró de que ella se encontraba malherida, este corrió a socorrerla, pero fue hecho prisionero y después fue ejecutado, clavando posteriormente su cabeza en una pica a la vista de todo el mundo. La pérdida de su marido le causó un fuerte dolor y decidió continuar sola, dirigiéndose hacia el sur, uniéndose a los hombres de Martín Miguel de Güemes, pero cuando éste falleció, ella quedó sumida en la más profunda pobreza y sin saber muy bien hacia dónde ir. Juana empezó a vivir una situación bastante lamentable. Prácticamente vivía en la indigencia. En el año 1825, el general Simón Bolívar y la pareja de este, Manuela Sáenz, decidieron visitarla y se horrorizaron al ver en el estado en el que se encontraba aquella mujer. Así que el general decidió ascenderla al rango de coronel y le entregó una buena pensión. Cuando Simón Bolívar terminó con su visita, dijo estas palabras: «Este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque ellos son los que lo hicieron libre». Juana empezó a salir poco a poco de la pobreza con aquella pensión que empezaba a percibir. Se instaló en la ciudad de Salta, en Argentina, y desde allí solicitó al gobierno boliviano que le devolviesen sus bienes confiscados durante la guerra, aquellos que había heredado hacía años de su padre. Este proceso fue muy largo, que le acarreó muchos dolores de cabeza, y finalmente no consiguió nada. En el año 1857 volvió a estar en la más profunda pobreza, cuando el presidente de Bolivia, José María Linares, decidió dejar de pagar aquella pensión que ella tanto necesitaba. Juana vivió sus últimos años de vida en plena indigencia, viviendo en la caridad de los demás y pasando muchas necesidades, además de ser olvidada. Ya nadie la recordaba por ser una gran heroína de la independencia. Finalmente falleció el 25 de mayo de 1862 con 81 años. Como no tenía dinero ni familiares que se hicieran cargo de su funeral, fue enterrada en una fosa común. En el año 1962, su cuerpo fue exhumado y enterrado con honores en el cementerio de la ciudad de Sucre, en Bolivia, recibiendo el entierro digno que tanto merecía. Juana era toda una patriota. Ella luchó por su tierra y por la libertad, convirtiéndose en una de las heroínas más conocidas y menos valoradas de la historia. Ella hizo mucho por la independencia, arriesgó todo, perdiendo incluso a sus hijos y al hombre que amaba, pero aún así ella continuó sola, luchando por la libertad. Ella tuvo mucho peso en la independencia del virreinato de Río de la Plata, consiguiendo que éste acabara separándose de la corona española, dando origen a los países que hoy en día son Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Ella fue olvidada en su época, pero a día de hoy es muy recordada, sobre todo por el pueblo boliviano, que la considera su heroína y su liberadora, siendo una figura bastante admirada y apreciada por toda la lucha y por arriesgar su propia vida solo por la libertad.